Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Puede ir proyectando su presentación, por favor? Muchas gracias. Aló, buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la capacitación. Mi nombre es el doctor Franco Durán, médico ocupacional de Marx. El tema que nos convoca en esta tarde es el cuidado del paciente sospechoso confirmado de COVID. No se olviden de que las preguntas las pueden ingresar en el chat de preguntas que está asignado en alguna de sus pestañas, en los botones que tenemos aquí en la ventana. Y al final vamos a leer todas las preguntas que ustedes nos puedan escribir. Si en caso tuvieran preguntas en el transcurso de la charla, para que no las puedan perder, no se puedan olvidar, las pueden redactar en el chat. Si tuvieran preguntas un poco más amplias o específicas, las pueden mandar también por el chat de manera privada, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces comencemos. Para saber nosotros cómo realizar el cuidado de los pacientes con COVID, aquí nos faltaría agregar de que este cuidado del paciente es intradomiciliario, es en nuestras casas, ¿correcto? Entonces vamos a revisar un poco lo que son las definiciones para saber cómo identificar los síntomas de sospecha de COVID. Y luego vamos a pasar al caso, a hablar sobre el caso confirmado. Vamos a dar algunas pautas para todas las personas que puedan participar en el cuidado de un paciente con COVID. Muy bien. Entonces, ¿cómo diferenciamos un paciente de ser COVID sospechoso
a tener un COVID confirmado. La forma de diferenciarlo, hoy por hoy, no solamente es con las pruebas confirmatorias como son las pruebas serológicas, las pruebas antigénicas, las pruebas moleculares. Hoy por hoy también, incluso la ley lo dice así, se puede confirmar un caso a través de la tomografía, por ejemplo, a través de los síntomas que presente la persona, a través y obviamente con la historia de que el paciente o la persona ha tenido contacto con un caso confirmado. Ojo, con esto no estoy diciendo de que todas las personas que tengan contacto con un caso confirmado vayan a tener COVID. Se ha visto de que a veces no ocurre así. Claro que con el COVID hay que ser muy, muy astutos porque el COVID da lo que se llama presentación asintomática. Entonces puede existir el caso de que una persona tuvo contacto con un familiar con COVID, no desarrolla síntomas, pero sí es portador del COVID y por lo tanto sí contagia a más personas. Entonces, no nos podemos confiar muy tranquilamente de que si no tengo síntomas, no tengo COVID. Muy bien. Yo creo que esa es una de las principales razones por las cuales una enfermedad como esta ha traído muchos estragos en la población. La gente no sabe lo que es ser un portador de un virus o un portador de una bacteria. En Perú somos número 1 en infecciones respiratorias agudas. Una de ellas, por ejemplo, es causada por el Mycobacterium tuberculosis, la famosa tuberculosis. Y existen pacientes que portan la tuberculosis sin tener, digamos, muchos síntomas, un cuadro muy aparatoso, y contagian la tuberculosis sin tener muchos síntomas. Para poner otro ejemplo, el virus de la influenza, que es muy difundido, la mayoría de las veces sí da síntomas. Por lo tanto, una persona con gripe, antes de la pandemia, lo más probable es que era porque estaba infectada por un virus de la influenza y uno naturalmente guardaba su distancia porque podría ser contagiado. Sin embargo, el virus de la influenza y el Mycobacterium tuberculoso no tienen las mismas características que el coronavirus. El coronavirus, cuando infecta a una persona, la puede hacer portadora del virus de manera sintomática o le puede causar una enfermedad, la enfermedad del coronavirus, que puede ser leve, moderada o severa, hasta llegar a un nivel crítico. Y finalmente puede causar la muerte. Entonces, esta es una enfermedad que realmente nos enfrenta a todas las posibilidades que puedan desencadenarse por una infección. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de pacientes es el que nosotros vamos a escoger para tenerlo en casa y poder cuidarlo en casa? Primero, vamos a tener un caso sospechoso, ¿no? Es una persona que tiene una infección respiratoria aguda, que presenta tos, dolor de garganta, y al menos uno o más de los siguientes síntomas: malestar general, fiebre, cefalea, dificultad respiratoria para respirar o congestión nasal. Entonces, todos estos síntomas son los que obedecen a una infección respiratoria común. Hasta el momento no hemos sabido a este estadio si es que la persona puede o no tener COVID. Puede ser COVID, como también podría ser una influenza o una infección bacteriana, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando encontramos un caso sospechoso es lograr la confirmación. Entonces, ¿a qué se llama el caso confirmado? Vamos a pasar la diapositiva, que es la siguiente diapositiva. Es un caso sospechoso con una prueba de laboratorio positiva para COVID, sea una prueba de reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa reversa en muestras respiratorias, RT-PCR y una prueba rápida de detección de IgM o IgG-IgM. Bueno, acá han leído un nombre que es un poco raro, que se llama reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa reversa. Eso es el nombre completo de lo que nosotros conocemos comúnmente como prueba molecular. La prueba molecular
si ustedes ven en sus informes, generalmente tienen las siglas RT-PCR, porque justamente están abreviando todo este nombre, ¿no? Reacción en cadena de la polimerasa de la transcriptasa reversa en nuestras muestras respiratorias, ¿no es cierto? Y ahí está RT-PCR y una prueba rápida de detección de IgG y IgM. Lo que existe ahora también es una prueba antigénica, ¿no? Que la hacen también a partir de los hisopados nasales y de la cavidad oral. Y finalmente existe lo que se llama la prueba serológica, que la hacen utilizando el plasma sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces, de todas estas maneras, uno puede llegar a confirmar un caso. Existe ahora muchos hallazgos en relación a las pruebas. Existen las pruebas que son más confiables que otras, más específicas que otras, más sensibles que otras. Esa es una cosa que también deberíamos valorar a la hora de hacer una prueba, de coger una prueba. Actualmente las que están más indicadas y las que se usan más son la prueba molecular y la prueba antigénica, ¿correcto? Entonces ya sabemos cómo pasar de un caso sospechoso a un caso confirmado. Ojo que en ambos casos, en ambas circunstancias, en ambas situaciones, el paciente tiene como primera indicación el aislamiento domiciliario. Muy bien. ¿Y hasta cuándo termina el aislamiento domiciliario? Obviamente, hasta que el paciente empiece a presentar signos de severidad, signos que requieran mayor soporte, mayores atenciones y obviamente tenga que ser movilizado, trasladado a un hospital o clínica para ser hospitalizado. Entonces, si yo tengo un caso con síntomas generales, ya lo habíamos leído en el caso sospechoso, fiebre, malestar general, cefalea, dificultad respiratoria, congestión nasal, en un estado leve, lo puedo aislar en casa. Incluso lo puedo atender. Si tengo ese mismo cuadro con una prueba confirmatoria, con mayor razón, lo puedo aislar en casa. Muy bien. Sin embargo, el aislamiento es parte del tratamiento. Lo que también se requiere es de que a esta persona se le evalúe y se le monitoree constantemente. ¿Y por qué constantemente? Porque no se sabe en qué momento esta paciente o esta persona va a pasar de un estado asintomático a tener síntomas leves, como hemos leído. O que esos síntomas leves se conviertan en síntomas severos, es decir, la dificultad respiratoria sea más exigente, que la fiebre sea más alta, que la tos sea más exigente y produzca incluso sangrado en las vías respiratorias, que la cefalea sea intensa, que el cansancio o el malestar general sea bastante invalidante, incapacitante para la persona. Entonces, eso ocurre en cuestión de horas. Por lo tanto, lo más importante que se debe tener en cuenta es que a un paciente con COVID en casa no es simplemente dejarlo en aislamiento y nada más, sino hay que tener algunos instrumentos como es el pulso oxímetro y el termómetro de mercurio para poder tomar la temperatura. Sin embargo, la persona no se lo va a hacer a sí mismo, no es necesario que alguien lo asista. Entonces se tiene que escoger a alguien en casa para que pueda brindarle este primer auxilio, digamos, ¿no? Entonces, el aislamiento domiciliario, para resumir, tiene síntomas leves. A su vez, en casa hay cuidadores sanos que no pertenezcan a la población de riesgo. ¿A quién voy a escoger para que lo pueda ayudar, lo pueda asistir? A la persona, de repente, la más joven, la más sana, la que tenga menos enfermedades. Se tiene que contar con una habitación separada o espacio disponible para aislamiento. El aislamiento en casa no es otra cosa que separar todo lo que se pueda para ser utilizado exclusivamente por el paciente con COVID. Es decir, si yo tengo un dormitorio que puede solamente utilizarlo él, en buena hora, se lo asigno. Una cama solamente para él, perfecto. Sábanas solamente para él, lo hago así. Platos, utensilios solamente para él. Si lo tengo disponible, entonces lo asigno.
un servicio higiénico, un baño, exclusivamente para él, si es posible, lo asigno para él, ¿no? Y así voy organizando la casa de tal forma de que la persona con COVID esté de manera aislada, ¿no? Bien, avanzamos entonces. ¿Cuáles son las recomendaciones para el paciente entonces? El paciente deberá estar en una habitación bien ventilada. El paciente no es que tenga que estar postrado. Ojo, el paciente con COVID que tengamos en casa no es un paciente postrado, incapacitado, no. Es un paciente con síntomas leves. ¿Puede caminar? Sí, va a poder caminar. Puede bañarse. Puede ingerir sus alimentos por sí mismo. Puede hacer alguna actividad leve. Y por lo tanto debería también, por ejemplo, abrir las ventanas y puertas. Obviamente que den a la calle o den al aire libre, ¿no? No las puertas que nos conecten con los otros ambientes comunes de la casa, ¿no? Reduce los espacios compartidos con el paciente como la sala, el baño o la cocina. En caso que necesite transitar por su domicilio, el paciente deberá tener una mascarilla. Además, las áreas deben estar bien ventiladas. Muy bien, habíamos dicho entonces que el paciente no es un paciente postrado, es un paciente que puede deambular, puede caminar. No es recomendable que transite por muchos espacios de la casa en cuanto sea posible, ¿no? Pero si así lo requiere, procurar de que toda la casa esté con las ventanas abiertas, toda la casa esté bien ventilada y que las personas, los miembros de la familia, estén con mascarilla, doble mascarilla bien ajustada. Muy bien. Dicho sea de paso, el paciente con COVID en casa debe ser portador de mascarilla incluso mientras duerme. Una recomendación más para el paciente es que debe acudir a una consulta médica. Está totalmente contraindicado que el paciente con COVID no reciba una atención médica, no reciba una receta, no reciba una prueba, no reciba finalmente al salir de COVID una alta epidemiológica. Para que el paciente pueda acceder a toda esta documentación debe recibir consulta médica. Y obviamente cuando tenga que acudir a la consulta médica, tiene que utilizar su mascarilla durante todo el tiempo que esté fuera de su casa. Si es posible, solicitar una consulta médica a domicilio, siempre y cuando sea posible, o una teleconsulta. Otra sugerencia más es que el paciente con COVID debe tener una buena higiene de manos. Por lo menos 20 a 30 segundos de lavado de manos con agua y jabón. O de igual forma, en su reemplazo, si es que no está disponible el agua todo el tiempo, se puede reemplazar el lavado de manos con agua y jabón con soluciones en base de alcohol, ya sea gel o la solución de alcohol que todos conocemos. Y sobre todo, después de acudir al baño, después de toser, estornudar o utilizar los pañuelos desechables, siempre tiene que haber lavado de manos. Un punto 5, mientras dure la enfermedad o presente síntomas, no deberá ir a trabajar y estudiar o realizar actividades que requieran esfuerzo físico. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente con COVID debe permanecer en casa y si tiene que ausentarse del trabajo, el paciente con COVID, por lo tanto, debe solicitar a su médico tratante un descanso médico. Bien, el cuidador. El cuidador es una persona sumamente importante en estas circunstancias y debe tener en cuenta muchos detalles. Uno de los principales detalles es que debe estar en buenas condiciones de salud, no tener enfermedades que comprometan su sistema inmune. ¿Cuáles son estas enfermedades? La diabetes, el cáncer, enfermedades reumáticas como el lupus, artritis reumatoide, enfermedades como el asma, cuando son de grado moderado o severo, la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares,
como la insuficiencia cardíaca, haber tenido antecedentes de arritmia severa o de infarto cardíaco. A estas personas no se les va a escoger para que puedan dar atención a un paciente COVID. Enfermedades pulmonares, de repente una persona que tuvo tuberculosis anteriormente, o una neumoconiosis. Son personas que tienen alta probabilidad en caso se infectaran, presentar serias complicaciones. No se debe permitir el ingreso de visitantes. ¿Por qué es esta razón? En realidad, una casa que tenga un paciente COVID en aislamiento debe garantizar mucho la desinfección y la limpieza de sus ambientes. Pero aún así, es preferible que no ingresen más visitantes por el riesgo de contagio. Aplicar las medidas de higiene de manos después de cualquier tipo de contacto con el paciente o con su entorno inmediato. Es decir, cuando el paciente le toque ir a dejar los alimentos, ir a dejar la ropa o acercarse al paciente con COVID, posteriormente de eso debe de limpiarse y lavarse las manos correctamente. En realidad, el lavado de manos es una clave para la prevención del contagio de COVID. El cuidador deberá utilizar una mascarilla médica simple, bien ajustada, que cubre la boca y nariz cuando se encuentre en la misma habitación que el paciente. Y a su vez, es recomendable que el cuidador, cuando ingrese a la habitación del paciente, la habitación permanezca ventilada y el cuidador permanezca en distanciamiento, por lo menos 2 o 3 metros del paciente con COVID. No quiere decir de que porque ha sido escogido como cuidador y se le da la mascarilla y no tiene enfermedades, ahora sí ya puede abrazar al paciente COVID. No es lo recomendable. Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por el paciente no deben compartirse con otras personas. Después de su uso deberán lavarse con agua y jabón, evitando mezclarlos con prendas de otras personas. No es necesario desecharlos. Los utensilios de cocina pueden ser limpiados y desinfectados con las soluciones y los detergentes que se venden comúnmente. Claro que hay que tener en cuenta que esto debe ser lavado y desinfectado de manera diferenciada a los de los otros miembros de la cocina. ¿Muy bien? Igual con la ropa. En la ropa se puede quedar residuos impregnados del virus. Lo más probable es que no resista, que no sobreviva, pero no quisiéramos corrernos el riesgo de que a través de la ropa de contacto nos podamos contagiar. Entonces la ropa, toallas, ropa de cama y demás prendas de las personas enfermas o sospechosas de tener la enfermedad no deben mezclarse con prendas de las demás familiares al momento del lavado. Es necesario desinfectar diariamente las superficies de uso cotidiano, mesa de noche y muebles de dormitorio. Ya lo habíamos mencionado, una casa con un paciente COVID debe tener muchas medidas de limpieza y desinfección. ¿Qué significa la limpieza? Básicamente retirar la suciedad, el polvo, partículas. ¿Y qué significa desinfección? La aplicación de soluciones desinfectantes. ¿Cuáles son ellas? Las más conocidas y que están más accesibles al mercado está el hipoclorito de sodio, que no es otra cosa que la lejía disuelta, y el alcohol, que todos conocemos. El cuarto de baño y retrete deberán ser limpiados y desinfectados con lejía al menos una vez al día. Si es posible, más veces. Ojo que estas actividades, siempre y cuando no requieran mucho esfuerzo, podrían ser eventualmente realizadas por el paciente COVID. Claro que debe tener sus guantes y debe tener su mascarilla. Los guantes, las mascarillas y cualquier otro desecho deben colocarse en un recipiente con tapa situado en la habitación del paciente y posteriormente eliminarse como desechos desinfecciosos. ¿Cómo se organiza esto en la casa? Se pone un tacho de basura con una bolsa roja o con un letrero para que todos sepan de que allí se están colocando mascarillas o paños, ¿no?, del paciente contagiado con COVID. Y de esa forma, este container, esta bolsa que está con agentes o desechos infecciosos, no produzcan contaminación cruzada, contaminando a las demás personas de la familia. Muy bien, a la hora que se elimine esto diariamente, que se haga con cuidado. A veces cierran la bolsa y le esparcen por encima alcohol a la hora para poder llevarlo, ¿no? No está de más utilizar guantes para este tipo de actividades de eliminación de los desperdicios. Bien.
Avanzamos. Los tachos que contuvieran los residuos deben ser lavados y desinfectados con solución de lejía. Después de desinfectar el recipiente y deberás lavarte las manos con agua y jabón, claro. Es importantísimo que cada vez que se renueve estos tachos se desinfecten, se laven con un detergente y después también se desinfecten, ¿no? Con alguna solución como la solución de lejía. Entonces, como leen aquí, limpia y desinfecta con agua, jabón y cloro. Recuerda, durante todo el proceso de recuperación es importante mantener comunicación con el médico tratante o personal sanitario calificado y seguir sus instrucciones sobre el tratamiento del paciente. Muy bien. Entonces, esa es la parte, digamos, teórica. Me gustaría entonces empezar a leer las preguntas que ustedes podrían tener. A ver, vamos a ver. Si se tiene tos con flema y moco verde, ¿es COVID? A ver, vamos a ir una por una. Si se tiene tos con flema y moco verde, ¿es COVID? ¿Qué cuidados se deberá tener en esta época de cambio de estación? ¿Qué infecciones respiratorias, aparte del COVID, se están generando? Ok, tos con flema y moco verde son síntomas respiratorios, ¿correcto? Por lo tanto, este paciente ya está dentro del grupo de tener sospecha de COVID. ¿Qué le faltaría para confirmar el COVID? Dos cosas. O que me diga de que el paciente ha tenido contacto con un caso confirmado de COVID, contacto cercano, entiéndase, donde yo puedo pensar de que lo más probable es que se haya contagiado, o lo otro es que lo confirme con una prueba molecular, una prueba serológica, una prueba antigénica. Si tengo eso, este paciente debe ser considerado como COVID hasta demostrarse lo contrario. ¿Existe la posibilidad de que sea otra infección respiratoria? Por supuesto. Ya habíamos mencionado que en el Perú somos muy conocidos por presentar muchas infecciones respiratorias agudas de distinta etiología, bacteriana, micótica, viral, etc. Entonces, sí existe posibilidad de que esto sea de un origen bacteriano. Pero para eso también debería tener el mismo criterio en realidad. El COVID es de presentación, o sea, es una enfermedad con presentación de infección respiratoria. Entonces, no escapan los criterios a las infecciones respiratorias comunes que nosotros conocemos. Si es un paciente con flema y moco verde, de igual manera, este paciente debería ser atendido, debería aislarse, porque no queremos que esa infección, que es bacteriana, también contagie al resto de familiares, sobre todo en esta época, que sabemos que pueden aumentarse. Acá dicen de que por la época de cambio de estación se infectan más, entonces justamente hay que evitar en esta época infectarse de cualquier bacteria o virus. Tengan en cuenta que protegerse del COVID les debería ayudar de protegerse de cualquier otra bacteria y virus. Entonces, si ya tenemos una persona con tos con flema y moco verde, a esta persona alguien le ha contagiado la infección bacteriana. Las bacterias uno no lo adquieren como muchos creen, de tomar bebidas frías, de tomar agua fría, mucho helado. En realidad uno adquiere una bacteria porque se lo contagia. El COVID, y de igual forma se lo contagia a otra persona. Entonces, aquí yo ya puedo deducir de que si esta persona se ha contagiado de una infección respiratoria, probablemente no está haciendo distanciamiento, está saliendo mucho, está teniendo contacto con distintos tipos de personas y no hay buen lavado de manos, no hay uso de mascarilla posiblemente, etcétera, de cosas. Muy bien. Entonces, la idea es de que todos aprendamos a prevenir las infecciones respiratorias, especialmente el COVID. Bien. Doctor, buenas tardes, gracias por la información. ¿Los síntomas para una reinfección son iguales a la primera vez que tuvimos COVID? Si he sido sintomático también. Por supuesto que sí.
Mire, esta es una enfermedad que se está conociendo. No podríamos hablarle con la exactitud que quisiéramos. Sin embargo, sí se han descrito, se han encontrado uno que otro caso de recurrencia, casos de reinfección y que presentan el mismo cuadro de la primera vez. Es más, en algunas ocasiones, como dice usted, en la primera vez que estuvieron COVID son asintomáticos y en el segundo sí presentan síntomas. A veces se da al revés, en la primera vez hicieron un cuadro moderado, grave de COVID y la siguiente vez hacen un cuadro leve o asintomático. Muy bien. Independientemente de eso, no quisiéramos que se vuelva a infectar de COVID, porque acuérdese de que no solamente le da la enfermedad, sino también lo faculta usted de poder contagiar ese nuevo virus. Seguimos con la tercera pregunta. ¿Qué tipo de alimentos es recomendable darle al paciente ya que no tiene apetito? Es buena pregunta. El paciente con COVID está enfrentando mucho proceso inflamatorio, mucha fiebre, mucha pérdida de calorías, ¿correcto? Sin embargo, el paciente de COVID muchas veces también enfrenta sobreinfecciones. Puede agregarse una infección bacteriana, puede agregarse otra infección viral durante su tiempo de enfermedad de COVID. Entonces, al paciente con COVID hay que darle una dieta en la que no promueva, por ejemplo, la presencia de diarreas. Las diarreas están descritas en la enfermedad de COVID. Entonces hay que darle una dieta blanda. Pero el paciente de COVID también requiere una dieta con bastante calorías, ¿no? y digamos, buenas calorías, con proteína. Por lo tanto, estas dietas, por ejemplo, estas sopas que hacen con papa amarilla, por ejemplo, o con huevo, yo creo que brindan buenos nutrientes que son bastante y fácilmente digeridos para el paciente COVID. De todas maneras, si el paciente no tiene apetito, la idea es darle en pequeñas cantidades la comida muy fraccionada, de tal forma de que no le provoque ni náuseas, ni diarreas, ni cualquier otro malestar, y pueda él incorporar alimentación para poder enfrentar su curso de COVID, su enfermedad de COVID. Siguiente pregunta. Cuando uno estornuda, ¿también tiene que ser sospecha de COVID? Un estornudo, como dicen, ¿no? Una golondrina no hace la primavera. Entonces, por eso es importante conocer todos los síntomas que puede presentarse en el COVID. Hay síntomas que son ya muy característicos del COVID, como es la pérdida de olfato y pérdida del gusto. Entonces, un paciente que presenta esto, sí es una alerta grande para pensar en COVID, porque son síntomas, digamos, no han sido considerados, pero en medicina se le llama, son síntomas patognomónicos, o sea, son síntomas exclusivos de una entidad nosológica. En COVID todavía no se ha llegado a describir eso, porque se está estudiando la enfermedad, pero es actualmente ya en el argot médico, es muy típico que el paciente que presenta anosmia y ageusia sea COVID. Anosmia y ageusia son pérdida de olfato, pérdida del gusto, ¿no? Entonces, un estornudo no me describe el COVID, ¿no? ¿Lo puedo considerar sospechoso? Sí, pero lo correcto es de que lo evalúe un médico para ver si es que, además de estornudo, tiene algo más. Por ejemplo, yo acabo de atender un paciente que su único síntoma era una leve cefalea, dolor de cabeza, leve, muy leve. La paciente conversaba, estaba enfrente a la luz, no es que tenía rechazo a la luz, pero tenía temperatura de 37.6. Entonces eso ya incluso está consignado en la ley. Una temperatura mayor a 37.5 se considera fiebre y por lo tanto debe ser sospechoso de COVID. Vamos a buscar más preguntas. ¿Ayuda en algo la inhalación de vapores de plantas tradicionales? Me gustaría tener la respuesta de eso. Lamentablemente no he encontrado suficiente revisión bibliográfica o científica como para concluir con esa respuesta.
La siguiente pregunta dice, ¿la vacuna es una forma de prevenir, la vacuna es una forma de prevenir que le dé COVID, ya que al presidente de Argentina con 2 inyecciones se ha vuelto a contagiar? Bueno, actualmente la vacuna es la mejor alternativa que la ciencia nos puede ofrecer frente al COVID. Se está investigando, se está estudiando, no hablemos de casos aislados, tratemos de buscar conclusiones de los estudios que tengan mayor rigor científico. Un estudio de buen rigor científico, ¿no? Por eso que se coordina una investigación por un país, otra investigación por otro país. A Perú también lo hicieron participar, porque no hay mejor forma de probar algo que haciendo investigación. Lamentablemente es así. Y hoy por hoy la vacuna, como repito, como mencioné hace un instante, es lo mejor que nos puede ofrecer la ciencia. Sin embargo, no es la única alternativa. Me gustaría que tengan en cuenta que un método probado para evitar el contagio es justamente hacer el aislamiento. Utilizar tu EPP, tu mascarilla, tu careta, hacer aislamiento, no exponerte al virus. Busquemos más preguntas. Espera un momentito. Acá hay un chat que tiene varias preguntas. A ver. Buenas tardes, estimados. En breves momentos, ya. Consulta. Una persona que es asintomática, ¿se hace la prueba, le sale que tiene COVID? Sí, correcto. Una persona asintomática puede salir confirmada de COVID en una prueba confirmatoria, molecular o antigénica. ¿El paciente con COVID, al dormir y usar mascarilla, no le afecta a sus pulmones al respirar dióxido de carbono? No, no se ha encontrado eso. En realidad, indefectiblemente la mascarilla nos va a someter a no recircular, no lograr una buena eliminación. Sin embargo, yo creo que ese es un porcentaje bastante mínimo y que no impacta necesariamente en el estado de salud que presente la persona. Lo que produce el monóxido o el dióxido de carbono, en este caso, generalmente es el letargo, el mareo, ¿no? La somnolencia. Si estamos hablando de un bebé, por supuesto que sí. Si estamos hablando de un paciente, de un adulto mayor, sí cabe eso. Sin embargo, es importante también considerar de que el paciente, mientras duerme, es uno de los momentos en donde más puede eliminar el virus de su cuerpo. La indicación de esto, de por qué usar la mascarilla durante el descanso, es porque la mejor forma de combatir el virus, indefectiblemente, es teniendo al virus dentro. Y el cuerpo de cada persona, el sistema inmune, se va a encargar de eliminar el virus. El cuerpo de las personas lo logran hacer. Logran eliminar totalmente el virus. El problema está cuando el virus sale del cuerpo de uno. Cuando el virus sale del cuerpo de uno es cuando llega a cualquier otra persona y lamentablemente a veces llega al cuerpo de una persona con las defensas bajas, que no es capaz de combatirlo, que no es capaz de eliminarlo, incluso el virus logra acabar con la vida de esta persona. Por lo tanto, yo tengo que cuidar todas las formas en las que el virus salga del cuerpo. ¿Y en qué momento sale el virus del cuerpo? En los momentos
que se ha descrito, donde se produce la mayor eliminación del virus, es justamente cuando uno habla. Cuando uno habla, cuando uno sopla, cuando uno canta, cuando uno grita, cuando uno llora, y durante el sueño, uno permanece muchas veces con la boca abierta, eliminando partículas de saliva que contienen el virus. Por lo tanto, ese ambiente donde está durmiendo el paciente con COVID va a terminar totalmente contaminado de partículas con COVID. Y allí el cuidador es el que se ve en primer riesgo, ¿no? No solamente el cuidador, el paciente mismo, porque el paciente mismo puede ser reinfectado con el propio virus que elimine. Acuérdense que el virus que está dentro del cuerpo está siendo combatido y eliminado. Pero si todo el ambiente tiene partículas, virus y bacterias, pueden infectar a la propia persona. Ahora, aquí aprovecho en mencionar de que es importante el recambio de la mascarilla. Es importante que la mascarilla esté en buenas condiciones, esté limpia, no esté húmeda. Si uno ve que la mascarilla tiene mal olor o ya la tiene mucho tiempo, elimínela y use otra. Es importante, por ejemplo, utilizar mascarillas descartables o mascarillas que se puedan lavar, tener más de una mascarilla que las puedan lavar y desinfectar. Eso sí es aceptable, sí es válido, porque de igual manera nosotros tenemos una cavidad oral con una flora bacteriana bastante diversa y existe la posibilidad de que nos autoinfectemos con la propia flora bacteriana que tengamos cada uno. Usted dice que se debe bañar, ¿y por qué otros médicos no recomiendan bañarse por neumonía? Ok, un paciente intradomiciliario que esté en casa, un paciente que esté en casa, es un paciente con COVID leve y que sí está en condiciones de bañarse. Cuando es un cuadro leve, muy bien, pero si es un paciente que no puede levantarse, no puede bañarse por sí mismo, que tiene síntomas severos, en realidad ese paciente, si es que no tiene toda la logística como una enfermera, cilindro de oxígeno, vías endovenosas y todo eso, ese paciente debería estar en el hospital. Es lo que estábamos mencionando al principio. Mucho ojo, porque no vaya a ser de que las personas se queden con el paciente complicándose en casa a partir de que ya han recibido esta información, creen que pueden atender todos los pacientes en casa y cometan un serio error. Eso es lo que también se ve, los pacientes llegan muy tarde al nosocomio, al hospital. Entonces, hay que tener esto bien claro. Respecto al baño, si el paciente está en condiciones de pararse, ir a la ducha, bañarse rápidamente y salir, yo creo que sí, es dable. Lo cierto es que el paciente no puede tener suciedad y partículas de suciedad en su entorno, ni en su ambiente. De igual forma la ropa de cama. Si no, para eso está el cuidador, para eso está el asistente, que le puede ayudar a hacer un baño en seco. Muy bien. ¿Cuándo se determina al paciente que ha superado la enfermedad? Eso requiere evaluación médica. En el momento que el médico esté haciendo el seguimiento, evalúa la posibilidad de darle alta. Se le llama alta epidemiológica. Pero para esto tienen que tener presente, que lo mencionamos en la charla, todo paciente con COVID tiene que ser reportado a un médico. Tiene que ser atendido por un médico por cualquier opción, teleconsulta, presencial o visita domiciliaria. Y tienen que tener el número de un médico para hacer seguimiento, porque es el médico quien los va a ayudar a poder determinar si el paciente se está complicando o no. Y de esa forma, ese médico que le está haciendo seguimiento va a encontrar en qué momento al paciente ya se le puede dar de alta o, de lo contrario, en qué momento ese paciente puede ser transferido a un hospital. Buenas tardes, doctor Durán. A ver, hay pacientes que han superado la enfermedad, pero como secuela están perdiendo la caída del pelo. ¿Hay alguna forma de que frene la caída del pelo? ¿Alguna vitamina? Lo más recomendable en estos casos es de que acuda a un médico dermatólogo para poder
realizar la evaluación de las secuelas en cuanto al cabello. Lo más común es que presenten secuelas a nivel pulmonar. En esos casos tiene que acudir a evaluaciones por su médico neumólogo. Recomendaciones para trasladar en auto a un paciente COVID de casa a un hospital. Muy buena pregunta. Lo más importante es de que de igual forma se logre aislar la cabina en la que va a ir el paciente, ¿no? El paciente no va a tener que ir de copiloto, sino va a tener que ir en la parte de atrás. Se puede utilizar esos plásticos que están ahora incorporando, sobre todo en los taxis. El paciente tiene que ir con su careta, su mascarilla y su careta. Puede ir con Tyvek, es decir, con el mandilón, con el overol. El conductor de igual forma sería muy bueno. Si le incomoda al conductor utilizar la careta y más la mascarilla, no hay problema, puede quedarse con la mascarilla, pero lo que sí está totalmente recomendado es de que las ventanas estén abiertas y haya buena circulación de aire. No utilizar el aire acondicionado. Doctor, buenas tardes. Mi consulta es, ¿una persona con alergia puede atender a una persona con COVID? En realidad, si es que la alergia es bien conocida, si es bien diagnosticada, si es que no está enmascarando un proceso respiratorio, yo creo que no habría inconvenientes. Si es que la alergia está controlada, o se puede controlar, o se sabe controlar la alergia, sí. Obviamente el cuidador, la persona que atienda que tiene alergia, debe procurar no estornudar en presencia del paciente. Y lo otro es que si el paciente, el paciente con alergia o la persona con alergia, el cuidador, tiene que estornudar siempre con la máscara puesta, ¿no? Y tapándose, y después de estornudar tiene que ir a lavarse las manos para volver a atender. Si hay todos esos controles, yo creo que sí es bastante manejable. Miren, cada familia tiene sus particularidades y de repente podemos encontrar una familia donde no haya la persona ideal. Entonces, pero estos ajustes razonables sí existen, ¿no? Es decir, una persona que de repente tiene solamente alergia, pero su riesgo de complicaciones está dentro de lo controlado, dentro de lo que se puede manejar. Entonces, enfermedades alérgicas no es una situación que vaya a complicar a la persona si es que tuviera COVID. Vamos a ver si hay más preguntas. A ver, acá. ¿En qué circunstancias tu resultado puede arrojar IgG sin tener síntomas asintomáticos? ¿En qué circunstancias tu resultado puede arrojar IgG? Ah, correcto. Sí, lo que se conoce es de que la inmunoglobulina G, que nosotros encontramos como reactivo en estas pruebas rápidas de COVID, generalmente se dan cuando el paciente ha tenido la infección ya hace 2, 3, 4 semanas. Con precisión no se puede decir, porque a veces el cuerpo deja esa memoria del IgG, la deja varias semanas después de haber tenido el episodio agudo. Cuando un paciente tiene IgG reactivo y IgM reactivo, quiere decir que el episodio es agudo en ese momento. Claro que mucho tiene que ver el criterio del doctor que te esté evaluando, ¿no? Pero eso es lo que ya se ha estipulado en muchos círculos científicos y en mucha legislación, no solamente en Perú, en otros países también. El MINSA ha recomendado que usemos doble mascarilla. Esta se debe usar en todo momento, aunque estemos en la oficina. Mi recomendación es que mientras una persona esté sola, puede retirarse las mascarillas. Pero es dependiendo de la oficina. Es decir, una persona que está sola en un ambiente donde no entra, no salen muchas personas, no hay problema de estar sin mascarilla.
Pero si estás en una oficina donde sí te vienen a visitar personas, ya sea con mascarilla o sin mascarilla, sí, lo más probable, lo más lógico es que tú sí tengas mascarilla porque tu ambiente se puede estar contaminado. Las personas solas, por ejemplo, en el auto, mientras las lunas están abajo, yo indicaría de que hay buena circulación de aire, por lo tanto uno puede prescindir de la mascarilla. Muy bien. Seguimos con las preguntas. Un paciente con COVID, ¿qué momento necesita oxígeno y en qué momento se le puede retirar oxígeno si en caso está con oxígeno? Esta respuesta es bastante específica y está supeditada a la evaluación del paciente, a la evaluación, digamos, presencial de un paciente. No creo que un médico te indique por teléfono o por teleconsulta que utilices oxígeno. Bien, ojo que el mal uso del oxígeno, que se ha visto ya, que las personas dan oxígeno sin saber, sin receta, se automedican con el oxígeno y producen mayor problema en la persona. Acuérdense que el oxígeno entra a una determinada presión, por más que lo pongas a bajo presión, igual uno tiene que saber cuándo indicarla, cuándo es necesaria para no producir problemas. Las personas normalmente no respiramos como viene el oxígeno en cilindro. Las personas cuando respiramos tenemos que vencer una presión negativa que se genera en los pulmones. El oxígeno suplementario no viene de esa misma forma, ¿no? Entonces hay que saber utilizarlo. Lo que sí puedes saber es cómo llegar a ese diagnóstico. Básicamente con una tomografía o una rayos X y tu saturación de oxígeno. Es importante que las personas conozcan su saturación de oxígeno de forma normal. Es decir, en el reposo, en cuando está sano y todo eso, ¿no? Seguimos. ¿Qué recomendaciones nos brinda para la salud mental del paciente COVID? Porque entiendo que hay que asistirlo y eso podría desencadenar depresión en algunas personas. Es correcto. El paciente COVID sí enfrenta muchas cargas emotivas. Definitivamente a algunos les puede representar una experiencia bastante traumática, prácticamente como un duelo, hasta que ya pueda, digamos, desencadenarse y salir del cuadro, ¿no? Ojo que el COVID en un 80% es asintomático. Puede dar complicaciones, sí, sobre todo en las personas inmunocomprometidas, pero lo más común es que el paciente con COVID sea asintomático. Eso ya está muy bien descrito en la estadística. Entonces, si aún así el paciente con COVID tiene mucha preocupación, mucha ansiedad, sí sería bueno recurrir al médico psiquiatra para que te dé un apoyo en ese sentido. Tengo 65 años, soy diabético, se me fue el gusto y el olfato, pero el tercer día ya no tuve nada. Hasta ahora todo normal. Lo más probable es que usted haya tenido COVID y lo haya superado. Sin embargo, yo no cantaría victoria. Tenga presente que estamos en una segunda ola y todo indica que vamos a enfrentarnos a una tercera y una cuarta ola. Eso es por un lado. A su vez, la segunda ola es más complicado que el año pasado, porque en la segunda ola no solamente tenemos un virus, sino ya existen distintas cepas de virus. A su vez, el sistema de salud sigue de igual forma colapsado y la gente está en proceso de reactivación laboral. ¿Qué quiere decir esto? De que todo el mundo está saliendo. Las restricciones se han flexibilizado en cierto aspecto,
Entonces, yo le sugeriría que usted no flexibilice sus controles de contagio, de prevención de contagio, y esté muy atento para evitar contagiarse. Yo creo que esas han sido todas las preguntas. Vamos a ver aquí. Ok, una pregunta más. Doctor, para colocarse la vacuna, ¿no se debe tener sospecha de COVID? ¿Cuáles son los requisitos? Dependiendo qué vacuna. En principio, efectivamente, no debería tener ningún síntoma respiratorio. De hecho, antes de vacunarse, ustedes le van a entregar una declaración jurada y ahí le entrevistan y le preguntan si usted tiene esos síntomas. Entonces, ahí sería bueno consignar eso y los profesionales que estén, o mencionárselo a los profesionales para que le indiquen de que usted no debe vacunarse, ¿no? ¿Qué vacuna es la mejor? Mm, no hablamos en esos términos, sino más bien hablamos sobre el porcentaje de efectividad que tiene cada una y hasta ahorita en qué población se está comprobando su eficacia. Entonces, si es así, cada vacuna tiene una efectividad demostrada mayor al 50%, mayor al 60, 70% incluso. Y a su vez se está probando, porque eso es lo que toca, se ha probado experimentalmente en el laboratorio y se está aplicando de emergencia en población adulta mayor, población vulnerable, ¿no? Por ejemplo, está la vacuna Pfizer y Moderna, que han demostrado hasta el momento ser eficaces en población adulta mayor vulnerable. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces a ver, vamos a ver en el otro chat, que vi que por aquí también están enviando preguntas. Finalmente, entonces, para
resumir nuestra capacitación, es importante este recordatorio. Durante el proceso de recuperación es importante mantener comunicación con el médico tratante o personal sanitario calificado y seguir sus instrucciones sobre el tratamiento del paciente. Actualmente existen muchas alternativas para nosotros acceder a un médico. Si no contestan en el teléfono de una clínica o de un médico específico, llamen a otro, llamen a otro o llamen a otro hasta que puedan encontrar el médico que les parezca mejor, que les ayude a hacer ese seguimiento de la enfermedad. No va a haber mejor forma que ustedes tengan, aunque sea, el seguimiento a distancia del paciente intradomiciliario. Esa es una de las principales indicaciones para tener un paciente intradomiciliario. Lo otro es de que tengan en casa un termómetro y un saturómetro. De esa forma ustedes pueden ayudar al médico que les va a llamar para reportarle los síntomas de su paciente y monitorearlo frecuentemente. Y finalmente, la limpieza y desinfección y la protección con las mascarillas. Es importante que el ambiente esté muy bien desinfectado y higienizado y las personas utilicen su mascarilla y la puedan renovar frecuentemente. Yo creo que sí, con eso podemos dar por concluido esta capacitación. Muchas gracias